Cuando tenía 19 años, Eric me convenció para que me acostara con él. Fue entonces cuando empezamos oficialmente nuestra relación. Pero al día siguiente, cuando regresé a la escuela antes de tiempo, escuché su voz perezosa, cargada de desprecio, desde el interior del aula. «Carolina, solo fue una apuesta. ¿De verdad creyó que me gustaría una nerd como esa?» No solo eso, también habló con sus amigos sobre cómo era yo en la cama, afuera de la puerta. Bajé la mano que estaba a punto de empujarla. No lloré, tampoco hice una escena. Después, Eric siguió viviendo una vida llena de excesos, coqueteando ambiguamente con innumerables personas a su alrededor, pero yo nunca sentí celos. Siempre permanecí en silencio, interpretando el papel de la novia perfecta. Nuestros amigos me elogiaban por ser comprensiva y madura. Incluso Eric lo creía. Hasta que, un día de San Valentín, por accidente vio una vieja fotografía que yo había guardado con tanto cuidado. El chico de la foto se parecía a él en un 70%, pero tenía un lunar en forma de lágrima en la esquina del ojo. Ese día, observé con calma cómo el libertino perdía la razón. Destrozó media casa. Así es, la verdad es que yo nunca lo amé. Nunca. Capítulo 1. Siempre supe que Eric me eligió como su novia, porque era obediente, sensata y fácil de controlar. Claro, lo más importante era que yo era una chica correcta. Por ejemplo, en ese momento estaba de pie detrás de la puerta entreabierta del aula, escuchando a mi novio, con quien apenas ayer había confirmado la relación, burlarse de mí sin ningún disimulo. Sí, me acosté con ella, pero es aburrida, no tiene gracia. Mis pasos se detuvieron. En mis manos todavía sostenía el desayuno caliente que le había traído a Eric. Entonces alguien dentro preguntó: «Eric, ¿y qué tal la experiencia con la chica perfecta del primer lugar del curso?» Eric solo tuvo 2 palabras para describirlo: un tronco. El aula estalló inmediatamente en risas. El chico que lideraba el grupo se reía aún más fuerte. Ja, lo sabía. Las chicas buenas siempre son así. Se ven interesantes, pero cuando las tienes, son aburridas. Eric sí que lo vio claro. «No te olvides de repartir el dinero que ganaste con la apuesta». Ah, cierto. Casi lo había olvidado. Eric incluso había apostado con ellos. Si podía engañarme para que me acostara con él. $500. No era poco. Curvé ligeramente los labios en una sonrisa. La brisa fresca de la mañana de principios de verano rozó mis tobillos. Pero no pudo disipar el calor incómodo provocado por las carcajadas que salían por la rendija de la puerta. Mi brazo cayó lentamente. No abrí la puerta. Tampoco lloré ni armé un escándalo. Simplemente solté la bolsa y tiré el desayuno que había traído para Eric, los panecillos de crema aún humeantes que él había mencionado casualmente querer comer ayer, directamente al basurero. Capítulo 2. En el caluroso verano después del examen nacional de ingreso a la universidad, finalmente no elegí la misma universidad que Eric. La razón fue simple: él no quería que estuviéramos demasiado cerca. Decía que así no tendría libertad. Yo acepté. Después de entrar a la universidad, Eric seguía siendo el mismo Eric, el centro de atención de todos. Nunca le faltaban chicas a su alrededor, y sus relaciones ambiguas cambiaban más rápido que su ropa. En las reuniones con sus amigos, siempre había alguien imprudente que bromeaba frente a mí. «Eric, ¿otra chica nueva? ¿No tienes miedo de que tu novia se ponga celosa?» En esos momentos, Eric solía recostarse perezosamente en el sofá, jugando con un mechón de mi cabello entre sus dedos, sonriendo con despreocupación. «Ella es muy obediente, no lo hará». Cuando decía eso, había una especie de orgullo y seguridad en su tono, como si, sin importar lo que hiciera o lo excesivo que fuera, yo jamás lo dejaría. Y yo, en el momento justo, bajaba la cabeza y mostraba una sonrisa perfectamente calculada, ligeramente tímida, suave y dócil, aceptando en silencio todo lo que decía. Sí, yo era obediente. Así que cuando Eric se quedaba despierto toda la noche jugando videojuegos, yo le preparaba apuntes y marcaba los puntos importantes para él. Cuando Eric se metía en peleas y salía herido, yo aplicaba pomada en sus heridas en silencio. Cuando Eric se emborrachaba y me llamaba en mitad de la noche, iba a recogerlo sin quejarme y limpiaba el desastre que dejaba. Incluso cuando fotos suyas enredado con otras chicas aparecieron en el foro de la universidad, y mis amigas, indignadas, me las mostraron. Yo solo pasaba la pantalla y decía suavemente: «Seguramente son solo amigos. Eric sabe cuáles son los límites». «Carolina, ¿eres tonta?», decían mis amigas indignadas por mí. Decían que Eric era famoso por su vida amorosa caótica. «¿Tonta?». Bajé la cabeza y acaricié el borde de la vieja fotografía guardada dentro de la funda de mi teléfono. No dije nada, pero el punto de inflexión llegó en el tercer año. Esta vez,
La nueva relación ambigua de Eric era diferente. Decían que era la reina de belleza de la universidad a que acababa de regresar del extranjero. Regina también era mi hermana menor, la falsa heredera que toda mi familia adoraba como un tesoro. En cuanto regresó, me envió un mensaje. En la foto, Eric estaba borracho, apoyado sobre su hombro. Poco después llegó otro mensaje. Hermana, he vuelto. Has ocupado mis cosas durante tanto tiempo. ¿No crees que ya es hora de devolverlas? Capítulo 3. Cuando llegué al reservado, el ambiente ya estaba en su punto más animado. Regina llevaba un vestido de noche blanco. Todos los presentes estaban allí para darle la bienvenida a la segunda señorita. No había pasado mucho tiempo, pero noté que en la muñeca de Eric ya llevaba una pulsera de pareja idéntica a la de Regina. Cuñada. Uno de los amigos de Eric me vio llegar y gritó hacia adentro. Eric, tu cuñada ha venido a llevarte a casa. Atravesé la multitud y encontré a Eric en un rincón del ruidoso reservado. Estaba bebiendo con varios amigos, con ese ligero rubor de embriaguez lleno de orgullo y vitalidad que solo tienen los jóvenes. Las luces se balanceaban, cayendo sobre el puente recto de su nariz y la línea sonriente de sus labios. En cierto instante, su perfil se parecía muchísimo al de otra persona. Mi corazón se contrajo de repente, y luego vino un dolor fino y punzante. Vuelve a casa conmigo, Eric. Mi voz fue muy suave, tan suave que Eric ni siquiera levantó la cabeza. En cambio, Regina, que estaba sentada a su lado, se levantó, se colocó frente a mí, sonriendo con los ojos curvados. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana? Cada vez que veía a Regina me irritaba, tanto que me daban ganas de darle 2 bofetadas, golpearla hasta que dejara de sonreír para siempre. Rara vez, mi expresión se volvió fría. Solté sin pensar. Apártate. Fue una frase muy poco cortés, pero ni siquiera eso logró borrar la sonrisa hipócrita del rostro de Regina. ¿Estás enfadada porque Eric y yo llevamos pulseras de pareja? Bajo la luz amarillenta del KTV, habló con una voz que todos podían escuchar. ¿Pero qué se le va a hacer? Somos amigos de la infancia. ¿De verdad crees que una novia que apareció a mitad de camino, alguien tan prescindible como tú, puede compararse con más de 10 años de relación entre nosotros? Sí, antes de que me encontraran y me trajeran de vuelta a la familia, Eric y Regina eran los verdaderos amigos de la infancia. Así que cada vez que ocurría algo, Eric siempre se ponía del lado de Regina sin dudarlo. Esta vez no fue la excepción. Se levantó del sofá y le dio una palmada en la cabeza a Regina, aunque parecía un reproche. Su voz era más suave de lo que jamás le había oído. Está bien, di menos tonterías. Luego me miró. Carolina, no discutas con ella. A Regina la han mimado demasiado. Regina hizo un puchero y soltó 2 quejidos. Eric, y enseguida se acurrucó en los brazos de Eric. De repente, la escena frente a mis ojos me resultó insoportable. Tan insoportable que me dieron ganas de matar a alguien. Eric podía salir con cualquiera, pero Regina, ella no. Así que tomé una botella vacía de vino. Por primera vez, olvidé mantener la imagen de mujer dócil que siempre mostraba frente a Eric. La botella se estrelló contra la pared rozando la cara de Regina. Los labios de Regina se volvieron pálidos del susto. Era la pequeña princesa de la familia, mimada desde niña. Todo lo que quería lo conseguía, excepto conmigo. ¿Cuándo había visto a alguien atreverse a ofenderla? Al ver que la situación se había vuelto seria, los amigos alrededor se abalanzaron y me sujetaron, intentando calmarme. Cuñada, no es para tanto, de verdad. Eric solo la trata como a una hermana. Era la primera vez que yo avergonzaba en público a alguien que tenía una relación ambigua con Eric. Todos pensaban que estaba celosa, que estaba atacando a Regina por celos. A través de la multitud, vi a Eric preocupándose por la herida de Regina. Ni una sola vez me miró a mí. Capítulo 4. Después de que terminó la reunión en el KTV, varias personas llevaron a Regina al hospital. Eric estaba demasiado borracho para acompañarlos, así que me quedé esperando en el asiento del conductor, esperando soportar la furia de Regina por haberla lastimado. Pero alguien llegó incluso antes que Eric. Mi madre. Normalmente no hablamos ni una sola vez en todo el año, a menos que su preciosa hija haya sufrido alguna injusticia por mi culpa. Encendí el altavoz y arrojé el teléfono en el asiento del copiloto, ya esperando lo que iba a pasar. Tal como imaginaba, del otro lado del teléfono estalló un grito furioso. Pequeña desgraciada, ¿volviste a molestar a Regina? La mujer que siempre parecía noble y amable en público ahora gritaba como una arpía, con una voz aguda llena de insultos. Maldita desgraciada, ¿por qué no te mueres? Te lo digo claramente, hagas lo que hagas, nunca te miraremos. Nadie en esta familia te quiere. Malvada, arrogante, insolente.
El mayor error de mi vida fue haberte dado a luz. Nunca te reconoceré como mi hija. Jamás podrás compararte con Regina. Escuché en silencio. Escuché a la persona que comparte mi sangre decir palabras tan crueles. No respondí. Al final, fue Eric, que estaba afuera del coche, quien no pudo soportarlo más. Subió al auto y colgó la llamada. Su expresión era desagradable, como si estuviera indignado por mí. ¿Vas a dejar que te insulten así? Recuerdo que Regina fue la que se equivocaron al intercambiar al nacer, ¿verdad? Así es, hace muchos años, en la sala de bebés del Hospital Imperial, una niñera tomó al bebé equivocado. Regina fue llevada a casa, y yo fui llevada a Jiangchen. No fue hasta antes de entrar a la preparatoria que mi abuelo me encontró y me llevó de vuelta. Sabía perfectamente que ninguno de mis verdaderos familiares quería que regresara. De hecho, yo tampoco quería volver. Mi vida en Jiangchen había sido simple, pero feliz. Sin embargo, mi abuelo decía que no era correcto que alguien de la sangre de la familia viviera lejos, así que me obligaron a regresar a la capital. Carolina, Carolina. La voz molesta de Eric me sacó de mis pensamientos. Respondí con calma. No pasa nada. Estoy acostumbrada. Hace mucho que acepté que mi madre no me amaba. No importa. Después de todo, yo tampoco la amo. Regina no sabía que durante nuestra adolescencia, cuando a veces presumía delante de mí el amor de nuestra madre, yo no lo envidiaba, ni un poco. La garganta de Eric se movió. Pensé que también iba a regañarme, pero en cambio dijo, lo siento. Antes no sabía que tu situación en casa era tan difícil. Eric siempre pensó que, al ser la hija biológica, aunque mi familia no pudiera tratarnos igual, tampoco me tratarían tan mal. Qué irónico. No soporté la repentina preocupación de Eric y suspiré. Si quieres regañarme, hazlo. ¿Acaso solía dar primero una palabra amable antes de insultar? Eric entrecerró los ojos. ¿Por qué tendría que regañarte? No respondí. Era evidente. Había lastimado a su amiga de la infancia, tal como dijo Regina. Yo tampoco creía que una novia que apareció a mitad de camino como yo pudiera superar una relación de más de 10 años. Dentro del estrecho coche nos miramos durante mucho tiempo. Al final, fue Eric quien no pudo aguantar primero. Se echó a reír. Parecía contento, quizá porque estaba demasiado borracho para pensar con claridad. Carolina, en realidad hoy estoy muy feliz. El alcohol lo estaba venciendo. Después de decir eso, Eric cayó sobre el asiento del copiloto. Te pusiste celosa por mí. El playboy arrogante que siempre parecía inalcanzable murmuró con las mejillas rojas. Nunca te habías puesto celosa por mí. No importaba lo que hiciera. Nunca te enojabas. Tu amor era demasiado perfecto. Me hacía sentir como si llevara una máscara, como si no fuera real. Mi corazón tembló. Eric volvió a mirarme, con una expresión suave y afectuosa. Una ternura en sus ojos capaz de ahogar a cualquiera. Qué bueno, Carolina. Por fin te pusiste celosa por mí. Bajé la mirada. Me quedé completamente quieta, evitando su mirada. ¿Cómo iba a saber Eric que en realidad hoy había venido para terminar con él? Capítulo 5. Quizás por la resaca. Al día siguiente a Eric le dolía muchísimo la cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que le diera fiebre. Yo no me fui. Simplemente me quedé a vivir en su casa para poder cuidarlo con más facilidad. Todos los días me agarraba la mano y no quería soltarla. Era evidente que ahora no era un buen momento para separarnos. Las palabras de romper quedaron otra vez, atascadas en mi garganta. Según decían los amigos de Eric, este joven señor había sido delicado desde pequeño. Ahora lo había comprobado con mis propios ojos. Era solo un resfriado común, pero Eric recaía una y otra vez. Pasó todo un mes antes de que se recuperara por completo. El día que finalmente se recuperó fue el ICSI, el día de los enamorados chino. Eric no sabía quedarse quieto, así que invitó a algunos amigos cercanos a su casa para animar el ambiente. Iban a comer hot pot. En realidad no tenía mucho de qué hablar con sus amigos y tampoco me gustaban las reuniones ruidosas. Así que fui a la cocina a ayudar a la empleada a cortar fruta. Afuera había mucho ruido, y los sonidos de los videojuegos eran muy fuertes. Entonces sonó el timbre. Regina apareció sin ser invitada. Fingiendo reconciliarse conmigo, dijo, hermana, ¿no podemos llevarnos bien? Mientras decía eso, sus ojos no dejaban de mirar hacia donde estaba Eric. Me enfadé tanto que casi me reí. Antes de los 17 años, también había pensado en llevarme bien con esta hermana nominal mía. Incluso, intenté agradarle. Pero después de los 17, solo quería que muriera. Mi repulsión hacia Regina estaba grabada en mis huesos. Estar en el mismo espacio con ella ya me resultaba insoportable. Ni hablar de sentarnos en la misma mesa a comer. Eric también lo sabía, pero en cuanto Regina se comportaba de forma mimada con él,
Su corazón se ablandaba, y tal vez porque Eric últimamente había accedido a todo conmigo. Me hizo olvidar mi propio lugar. Realmente empecé a creer que yo era la mujer que ocupaba su corazón. Ejercía los derechos de una novia oficial, sin ceder en absoluto, hasta que Eric, delante de todos sus amigos, me recordó con buen humor: Carolina, esta es mi casa, a solo un paso de distancia. Se colocó frente a Regina con una sonrisa ambigua. La intención de protegerla era evidente. Ah, cierto, casi lo olvidaba. Esta es la casa de Eric. ¿Con qué derecho podía yo decirle a su amiga de la infancia que se largara? Me recordé a mí misma. El Eric con fiebre y borracho no era el mismo Eric que ahora estaba sobrio. El primero quizá estaba confundido y había sentido un poco de compasión por mí, y el segundo, solo estaba jugando. Está bien, solo era un juego. Y ahora, yo también me he cansado de jugar. Capítulo 6. Tomé mi abrigo y me dispuse a salir. Uno de los amigos cercanos de Eric se levantó de inmediato para mediar. Bueno, cuñada, Eric no quería discutir contigo. Solo es una persona más en la mesa. Un par de palillos más. Se inclinó hacia mi oído, intentando convencerme de quedarme. No te vayas, cuñada. Eric incluso preparó una sorpresa para ti para la cena. No respondí. Ah, bueno, entonces gracias a él, supongo. Al ver que me iba, Eric me miró desde lejos con el rostro sombrío. Regina aún es joven. ¿De verdad tienes que discutir con ella? Tu familia te trató mal, y ahora lo descargas con Regina y la haces sufrir. Mientras decía eso, Regina se escondía detrás de él con una expresión lastimera. Realmente no tenía ganas de ver su cara de víctima, así que me di la vuelta, sin la menor duda, pero al salir, choqué accidentalmente con alguien. Dolió. Mi teléfono cayó al suelo, y junto con él cayó una vieja fotografía, cuyos bordes estaban desgastados de tanto tocarla. La foto se deslizó y cayó justo a los pies de esa persona. Sin saber lo que había ocurrido dentro, la recogió, la miró y enseguida empezó a bromear. Eric, ¿cuándo te tomaste una foto tan inocente? Buen ángulo. Seguro que tu novia la guarda como un tesoro. No pude detenerlo. La foto empezó a circular entre todos, acompañada de silbidos y risas maliciosas, pensando que era una buena oportunidad para reconciliarnos. El amigo de Eric la tomó rápidamente y se la entregó. Mira, tu novia realmente te aprecia. Eric parecía molesto por el ruido, pero claramente estaba de buen humor. Sonrió con desdén. ¿De qué tonterías hablan? Pero su voz se detuvo de repente. En la foto, bajo la sombra de un plátano, un chico con una camisa blanca limpia estaba apoyado en una bicicleta. Tenía rasgos elegantes y juveniles. Giraba ligeramente la cabeza hacia la cámara y sonreía. La luz del sol caía sobre él con una suavidad casi irreal. Esas cejas, ese contorno, incluso esa postura despreocupada con un toque rebelde, todo se parecía mucho a Eric, pero claramente no era él. La única diferencia era el lunar en forma de lágrima en la esquina del ojo. Capítulo 7. Eric se quedó paralizado. Sus ojos se fijaron en mí, que estaba de pie en la entrada. Su voz salió seca y áspera, temblando ligeramente. Carolina, ¿quién es este? El salón quedó en silencio de repente. Todos percibieron la extraña tensión en el ambiente. Me acerqué y tomé la foto de su mano con calma. ¿Un amigo? ¿Un amigo? La voz de Eric se elevó bruscamente, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. Sus ojos se enrojecieron al instante. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que parecía que iba a romperme los huesos. ¿Crees que soy un idiota? ¿Quién es este tipo? ¿Por qué esconde su foto? Habla. De repente me empujó con fuerza contra la pared. El golpe me arrancó un gemido ahogado. ¡Qué patético! Eric, tan irracional, tan poco digno. No se parecía en nada a él. El hombre frente a mí parecía herido por la decepción en mi mirada. ¿A quién estás mirando? Te estoy hablando, Carolina. ¿A quién demonios estás viendo a través de mí? Tal vez Eric ya conocía la respuesta. Por eso rugía como un loco, completamente fuera de control. Con un movimiento del brazo barrió la mesa de centro, tirando al suelo vasos y platos de fruta. En un instante, el salón quedó hecho un desastre. Destrozó media casa, pero nadie se atrevió a detenerlo. Nadie se atrevía a detener a Eric en su furia. Y yo simplemente lo miré con calma, observando cómo perdía la razón, mirando su rostro distorsionado por la ira y los celos. Un rostro que se parecía en un 70% al chico de la foto. Esperé en silencio. Esperé hasta que dejó de romper cosas, hasta que jadeaba con fuerza, el pecho subiendo y bajando como una bestia atrapada frente a mí. Entonces retiré mi muñeca, ya marcada con moretones por su agarre. Bajé la cabeza y soplé suavemente sobre las marcas rojas. Luego levanté la mirada.
Mi voz fue suave como una pluma, pero lo suficientemente afilada para destrozarlo. Eric, ¿de verdad creíste que estaba contigo porque me gustabas? Capítulo 8. Creo que Eric y yo nunca fuimos realmente buenas personas. Él me eligió como su novia solo por diversión, y yo lo traté como un sustituto. Por última vez, levanté la mano y acaricié sus cejas y sus ojos con una mirada llena de nostalgia, como si a través de él pudiera ver a la persona en mi corazón que nunca volverá. No está tan mal. Durante estos años simplemente tomamos lo que cada uno necesitaba. No pongas esa cara como si yo te hubiera traicionado, Eric, y deja de fingir que estás profundamente enamorado frente a mí. No tiene sentido. ¿Para qué fingía? Si en realidad nunca me había querido tanto. Desde que entró a la universidad, siempre estuvo rodeado de chicas. Si habláramos solo de relaciones ambiguas, Regina probablemente ni siquiera estaría entre las primeras cientos. Eric se inclinó hacia adelante. Parecía estar sufriendo, tanto que casi parecía dispuesto a arrodillarse frente a mí. Con la voz quebrada repitió: Carolina, no tienes corazón, no tienes corazón. En ese momento se escucharon los estallidos sordos de los fuegos artificiales del Ixi fuera de la ventana. Uno tras otro iluminaban el cielo nocturno, y su luz parpadeante entraba por la ventana. Y en el cielo, creí ver mi nombre. Las palabras aparecían claramente. Carolina, ¿quieres casarte conmigo? Capítulo 9. La confesión de Eric fue espectacular. Todo el mundo en nuestro círculo lo supo. Esa noche, muchas personas lo comentaban en los grupos de chat. Eric esta vez realmente había caído. El Playboy había cambiado por amor, pero solo unas pocas personas que estaban allí sabían que entre él y yo, todo había terminado por completo. Después del Ixi, nunca volvimos a contactarnos. Pedí una larga licencia en la universidad. Planeaba regresar a mi ciudad natal. Volver a Jiangchen. Me fui de casa a los 17 años. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que regresé, pero antes de irme, tenía que cobrar una deuda a Regina. Solo entonces podría ir a ver a la persona que realmente amo, con la conciencia tranquila. Capítulo 10. Mientras tomaba un taxi de regreso, la madre de Regina me llamó. Su voz era fría. Dijo que el abuelo estaba enfermo y que debía volver a verlo. Perfecto. En solo 20 minutos llegué a la antigua residencia familiar. No vi al abuelo. En cambio, un sirviente de la casa me llevó directamente al salón ancestral. Mi supuesta madre había colocado a 2 personas custodiando la puerta. Llevaba un maquillaje impecable, y su tono no admitía discusión. Arrodíllate. ¿Arrodillarme? Claro, para pedirle perdón a su preciosa hija Regina. Me reí. ¿Arrodillarme ante Regina? ¿Acaso ella lo merecía? Regina salió desde la parte trasera del salón ancestral, tal vez porque ahora tenía a su madre respaldándola. Ya no me tenía miedo. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Todo es tu culpa. Si no fuera por ti, Eric no me estaría ignorando. Oh, ya lo había oído. Desde aquel día, Eric no volvió a la universidad. Se encerró en su habitación y no quiso ver a nadie. Al ver que yo permanecía indiferente, Regina se mordió el labio y me cuestionó. Estás muy orgullosa, ¿verdad? Eric y yo éramos amigos de la infancia. Solo estuve 3 años en el extranjero y tú me lo robaste. Carolina, ¿no estás orgullosa? Pero qué lástima. Volvió a mostrar esa sonrisa arrogante que resultaba tan desagradable. Regina también había estado allí aquella noche del Ixi. Naturalmente sabía cómo herirme. Querida hermana, por mucho que Eric se parezca a él, sigue sin ser él. A la persona que más amas, jamás podrás tenerla. Sí, nunca podré tenerlo, por culpa de la estupidez de Regina. Ella me debe una vida. Capítulo 11. Yo era la verdadera hija de esa familia. Lo supe cuando acababa de entrar a la secundaria. En ese entonces, alguien volaba desde la capital una vez cada trimestre, solo para verme. Cada vez venía una persona diferente, un secretario, un conductor, un asistente, cosas así. Mis verdaderos padres nunca vinieron en persona. Admito que alguna vez anhelé el amor de una madre, pero después de esperar tanto tiempo sin recibirlo, me cansé, y dejé de tener esperanzas. Prefería esperar cada fin de semana a que Isen regresara. Isen era el chico mayor que vivía al lado, un estudiante de la academia de policía. Era 8 años mayor que yo, pero nunca quise llamarlo hermano. Siempre lo llamaba por su nombre completo y lo seguía a todas partes. Isen, tengo hambre. Isen, vamos a ver el atardecer. Isen, quédate conmigo un rato más. Tal vez porque mi destino familiar era escaso. No tenía parientes desde pequeña, así que solo podía aferrarme a Isen. La familia que me llevó por error cuando nací me abandonó al descubrir la equivocación. Simplemente me dejaron en un pequeño pueblo.
Así fue como una amable abuela me encontró y me crió. Y así fue como me convertí en vecina de Isen. Pero a veces sospechaba que el destino no quería que tuviera una vida tranquila. En el año en que entré a la secundaria, la abuela que me crió falleció. Una vez más me convertí en huérfana. En el momento más oscuro de mi vida, Isen ocupó el lugar de mi abuela. Se convirtió en mi familia, pero estaba muy ocupado. Después de graduarse, cada vez regresaba menos. Poco a poco pasó de volver cada semana a una vez al mes, y luego cada 6 meses. No sabía exactamente en qué consistía su trabajo, solo sabía que hacía algo muy peligroso. Algo que podía salvar a muchas familias. Yo era obediente, no lo molestaba, y tampoco quería convertirme en una carga para él. Casi al final de mi tercer año de secundaria, Isen y yo llevábamos casi un año sin vernos. Un año antes me dijo que tenía que ir a la frontera para una misión. Durante ese año no podíamos vernos, ni siquiera hablar por teléfono, pero no sé cómo se enteró de que Regina me había estado molestando, justo antes de mi cumpleaños. Regresó, lo recuerdo claramente. Era invierno. Llegó con un regalo para mí, cubierto de viento y nieve. El hombre que siempre había sido amable y educado, mostró una expresión extremadamente fría frente a Regina, que apenas era una chica joven. La advirtió: regresa y transmite un mensaje a tu familia. Carolina tiene a alguien que la cuida. Después de que Isen dejó clara su postura, nadie de la familia Chu volvió a molestarme. Regina, aparte de presumir de vez en cuando cuánto la quería su familia, cuánto la amaban sus padres, no volvió a buscarme problemas. Esa noche, al verla regresar a casa frustrada y humillada, me sentí increíblemente satisfecha. ¿Ves? Yo no era la niña abandonada que ella decía. Yo tenía a Isen. Celebró mi cumpleaños conmigo. Comimos pastel de cumpleaños juntos. Cerré los ojos y pedí un deseo. Deseé que, sin importar lo que hiciera Isen, siempre estuviera a salvo. Deseé que pudiéramos celebrar mi cumpleaños juntos todos los años. Pero, por desgracia, los deseos no siempre se cumplen. Por desgracia, no hubo, todos los años, para nosotros. Capítulo 12. En el caluroso verano a finales de junio, fui admitida en la mejor escuela secundaria de Jiangchen, mientras esperaba a que Isen regresara para darle la buena noticia. Lo que recibí en su lugar fueron sus restos. Los recuerdos de aquel verano, después de tanto tiempo, ya se han vuelto algo borrosos, pero siempre recordaré que varias personas con el mismo uniforme de policía que él me entregaron una pequeña caja. Mi Isen estaba dentro. Más tarde supe la verdad. Isen había estado trabajando encubierto en la frontera, participando en una misión para desmantelar una red criminal dedicada al tráfico de mujeres y niños. Estaba a punto de lograrlo, pero su rostro fue fotografiado. Para un agente encubierto, lo que jamás debe exponerse es su rostro. Yo también vi esa fotografía. Fue tomada el día en que Isen superó innumerables dificultades para regresar y celebrar mi cumpleaños conmigo. Regina había vuelto otra vez. Ella tomó la foto, capturó su rostro y la publicó en las redes sociales. La odié tanto que quise matar. Regina todavía estaba en Jiangchen pasando el verano. Pateé la puerta de su habitación. Entré de golpe, le di una patada y le agarré el cabello. Con una fuerza que parecía capaz de arrancarle el cuero cabelludo, le pregunté con odio: ¿por qué tomaste esa foto? Regina, te dije que no tomaras fotos, que no tomaras fotos. La odiaba tanto que todo mi cuerpo temblaba. El paradero de Isen siempre había sido estrictamente confidencial. Las personas de la unidad policial dijeron que era muy joven, pero ya había realizado muchos méritos importantes. Pero en ese momento yo era demasiado joven, tan joven que cualquiera podía intimidarme, tan joven que no podía hacerle nada a Regina. Mi familia llegó rápidamente y me separó de ella. Mi hermosa madre biológica me dio una bofetada y abrazó a Regina con preocupación para consolarla. En cuanto a mí, por haber golpeado a alguien, me castigaron a arrodillarme toda la noche. Más tarde, cuando tenía 17 años, mi familia me llevó de Jiangchen de regreso a la capital, y perdí a la única familia que tenía. Después de volver, Regina y yo nos convertimos en enemigas irreconciliables. Cuando mi abuelo se enteró de lo ocurrido, quiso resolver el conflicto para que la familia no siguiera dividida. Así que en el primer aniversario de la muerte de Isen, hizo que Regina le pidiera disculpas. Pero Regina no quería hacerlo. Mirando la fotografía en blanco y negro de Isen, parpadeó con indiferencia y sacó la lengua. Lo siento mucho, oficial. No debería haber tomado la foto. Perdóname. Su tono estaba lleno de burla. No había ni un rastro de respeto, ni la más mínima culpa, por haber causado la muerte de una persona.
Capítulo 13. Mezclados con los gritos de la señora. Las personas afuera casi rompían la puerta del salón ancestral, pero aún así no podían entrar. Justo frente a todos los altares de los antepasados, sujeté a Regina contra el suelo. Van. La obligué a golpear la cabeza contra el suelo 3 veces, cada vez con más fuerza que la anterior. Ella gritaba de dolor, pero escucharla solo me hacía sentir más satisfecha. Esto es lo que le debes a Isen. Regina empezó a insultar con palabras sucias. Carolina, un hombre que lleva muerto tantos años y tú aún lo tratas como si fuera un tesoro. No terminó la frase. Le di una bofetada. Si decía otra palabra, otra bofetada, una tras otra. Ni siquiera sé cuántas veces. Su rostro se hinchó por los golpes antes de que finalmente se callara. Su madre, al verlo, casi se desmayó en el acto. Levantó la mano para abofetearme, pero antes de que pudiera hacerlo, mi mirada fría la detuvo. Le agarré el brazo, con los ojos sombríos. Si no quieres morir, aléjate. La empujé al suelo. Cayó frente a los altares, llorando por la desgracia de la familia. Volví a agarrar a Regina por el cabello. La obligué a cambiar de posición, y le hice golpear la cabeza contra el suelo 3 veces más. Con tono indiferente dije, si no sabes educar a tu hija, yo lo haré por ti. El odio que nació cuando tenía 17 años. Nunca lo olvidé, pero ahora, ya no era aquella chica que cualquiera podía aplastar a su antojo. Lo que Regina le debía a Isen. Yo misma se lo cobraría. Seguí obligándola a inclinarse, haciendo que su cabeza golpeara el suelo con fuerza una y otra vez. La sangre ya corría por toda su cara, y aún así no me detuve. Su madre, incapaz de salvar a su preciada hija, rechinaba los dientes de odio. Maldita bastarda, vas a morir miserablemente. ¿Morir miserablemente? Mis manos no se detuvieron, pero en realidad, yo nunca había pensado en vivir. Mi plan era que Regina pagara una vida con otra. Era lo único que todavía podía hacer por Isen. Sí, si ella moría, yo podría ir a buscar a Isen. La vida era demasiado aburrida. Cada día sin Isen era insoportablemente vacío. Regina se dio cuenta de que probablemente ya me había vuelto loca, cuando el cuchillo se apoyó en su cuello. Solo entonces sintió miedo. Tartamudeó. Me equivoqué, me disculparé con Isen. Carolina, no me mates, por favor, quiero vivir. Me burlé, ella quería vivir. ¿Acaso los demás no querían vivir? Pero al final, no lo hice. El cuchillo cayó al suelo, porque Regina dijo que Isen se sentiría decepcionado. Capítulo 14. Después de que Isen murió, antes de regresar a la capital, pensé en morir junto con Regina. Uno de los compañeros de Isen vio a través de mis pensamientos. Sacudió la cabeza, y me contó lo que Isen había dicho antes de irse, cuando llegaron para rescatarlo. Casi no quedaba ni un pedazo de piel intacta en su cuerpo, pero aún así dejó un mensaje. Dijo que no debía vivir con odio, y que debía vivir mi propia vida. El compañero de Isen me dijo que todavía tenía una gran vida por delante, y que no debía desperdiciarla por una basura. Incluso si mataba a Regina, ¿qué cambiaría? Cargar con una vida en mi conciencia no era algo que Isen quisiera ver. Finalmente la puerta fue derribada. Una multitud irrumpió en el salón ancestral. Familiares, policías y Eric. Mi madre biológica insistió en que esto no era un asunto familiar, y que no podía resolverse en privado. Fui llevada, bajo el cargo de intento de asesinato. Detenida. Capítulo 15. El periodo de detención fue muy corto, solo 3 días. Mi abogado defensor me dijo que, por alguna razón, esa familia de repente decidió no continuar con el caso. Cuando salí de la comisaría, las calles de la capital estaban cubiertas de hojas caídas de plátanos orientales. Había llegado otro otoño. Eric me estaba esperando afuera. En solo unos días, había adelgazado mucho. Carolina, me llamó. No lo miré. Seguí caminando recto, sin desviar la mirada. No vuelvas a buscarme. Cuando pasé a su lado, Eric me agarró del brazo. Yo no acepté romper. Giré ligeramente la cabeza. Él debía saber desde hacía tiempo. Lo de Isen y yo. También sabía que mi actitud obediente a su lado había sido solo una actuación. Solo para que, en medio de la noche, pudiera encontrar un pequeño consuelo, como cuando tenía 19 años. Cuando Eric me convenció de acostarme con él, él decía que me deseaba, pero en mis ojos, la persona que veía era Isen. Sin embargo, elegir anestesiarme de esa forma no era un camino fácil. Carolina, estos últimos días, Eric finalmente pareció ceder. Su voz estaba ronca, y en su rostro había una humildad que nunca antes había mostrado.
no quiero romper. Incluso si solo soy un sustituto, le costó decir esas palabras. Si soy un sustituto, está bien, quédate a mi lado, no terminemos. La verdad, no me gustaba ver a Eric rebajarse así con ese rostro. Me hacía sentir incómoda. Di 2 pasos hacia atrás, tomando distancia. Toqué con la punta del dedo el extremo de su ojo. Aquí no hay un lunar de lágrima. El significado era claro. Eric. Al final, no era él. Incluso Regina lo sabía, por muy parecido que fuera. No era la misma persona. Ya no podía seguir engañándome. No tenía sentido. De verdad, aparte de ese rostro. Eric no se parecía a él en nada. Su carácter, su manera de hablar, ni una sola similitud. El joven se quedó pálido, como si no pudiera creer que incluso después de humillarse tanto, yo todavía no lo aceptara. Suspiré. Vuelve a casa, Eric. Se acabó entre nosotros. Me cansé. Una ligera lluvia otoñal comenzó a caer sobre la capital. Los dos estábamos de pie bajo la lluvia. Bastante desaliñados. Eric tambaleó un poco. Pero aún así preguntó, sin rendirse, Carolina, ¿en estos años, alguna vez hubo siquiera un poco? No, antes de que terminara. Respondí. Sabía lo que Eric quería preguntar. No, ni un poco. Si no fuera por ese rostro que se parecía a Isen en un 70%. Ni siquiera habría tenido el más mínimo contacto con un mujeriego como él. La lluvia se volvió más intensa. Eric soltó mi mano. Con los ojos enrojecidos. Carolina, eres cruel. Capítulo 16. Me quedé en casa durante unos días, después de recoger mis cosas, antes de dejar la capital. Fui una vez más a la universidad, para tramitar mi baja. La razón que di fue por problemas de salud. Ya no podía continuar con mis estudios. Mi consejera académica negó con la cabeza con pesar, y me dijo, cuídate, asegúrate de cuidarte bien. Respondí dulcemente, me cuidaré bien, para poder ir a encontrar a mi amado. Cada día sin él, ha sido difícil de soportar. La persona que debía disculparse, ya lo ha hecho. Lo que Regina le debía a Isen. Yo ya se lo cobré por él. Por fin, puedo ir a verlo sin ningún apego. Cuando llegue el momento, le diré en el cielo, que lo extraño mucho. Capítulo 17. Me fui, dejé la capital. Y después de 5 años, volví a pisar la tierra de Jiangchen. En esos 5 años, no regresé ni una sola vez. Ni siquiera me atrevía a pensar en Isen. En cambio, me anestesié, quedándome todo el tiempo al lado de Eric, engañándome a mí misma, como si así pudiera demostrar que él no estaba muerto, que todavía no me había dejado. Lo siento, Isen, ¿me culparás? Capítulo 18. Vine a ver a Isen. Como no sabía qué flores traer, llevé un gran ramo de peonías. En la foto en blanco y negro, su rostro era firme, joven de una manera casi increíble. Bromeé, Isen, nunca vas a envejecer. Después de limpiar un poco la lápida, simplemente me senté en el suelo, apoyándome en ella, apoyándome en la persona que amo, y empecé a hablar sin parar. Estos 5 años me han ido bastante bien. He crecido un poco más y ya no soy quisquillosa con la comida. Nadie en esa familia me ha intimidado. En realidad me han tratado bastante bien. Te cuento un secreto, hace 2 días me peleé con alguien y terminé en la comisaría. Pero no te enojes, estoy perfectamente. Y tampoco dejé que me pasara nada malo. Isen, ¿te imaginas? No soy alguien que no pueda vivir sin ti. En estos años sin ti, yo, he vivido muy bien. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer. Levanté la mano para limpiarlas. No estoy llorando, de verdad que no, es el viento. Intenté con todas mis fuerzas contener las lágrimas, pero fue inútil. Está bien, me rendí, y lo admití. La verdad, si te extraño un poco, solo un poquito. Esa noche, en secreto, quemé los informes de terapia psicológica de estos años. No podía llevarlos al cielo. Si Isen los veía, le dolería por mí. Capítulo 19. Después de regresar del cementerio. De madrugada, empecé a tener un poco de fiebre. Nunca pensé que volvería a ver a Eric. Aquella misma noche, el joven vino hasta Jiangchen buscándome. Llegó cubierto de polvo del camino. En el instante en que lo vi, me quedé paralizada. No podía creerlo. En el rabillo de su ojo, había ahora un lunar de lágrima. Eric no dijo nada. Simplemente se quedó allí de pie en silencio. Y por un momento, de verdad sentí que alguien de mis recuerdos había regresado. Carolina. Las lágrimas cayeron de mis ojos. Y después vino una tristeza larga y profunda. ¿Para qué, Eric? ¿Para qué rebajarte así?
Además, hay cosas que duelen aún más, precisamente porque sabemos que son imposibles. Eric no dijo nada más, simplemente se sentó al lado de mi cama. Déjame acompañarte un poco más, Carolina. Guardé silencio. ¿De qué serviría? Ya era demasiado tarde. Capítulo 20. Aquella noche, quizá por la medicina que había tomado, estaba aturdida. Entre el sueño y la vigilia, pero cada vez que despertaba, podía sentir a Eric sujetando mi mano, hablando sin parar. Me reprochaba haber dejado la universidad sin decir una palabra. Me reprochaba haber terminado con él unilateralmente. Me reprochaba que durante todos estos años, hubiera sido tan cruel, como para no sentir ni un poco de amor verdadero por él. Podía escuchar el suspiro más profundo de Eric. Carolina, ¿ni siquiera quieres darme la oportunidad de ser un sustituto? Ahora, me parezco mucho a él. Fruncí ligeramente el ceño. Pensé que tal vez debería decirle lo siento a Eric, pero no podía despertarme. Tuve un sueño muy hermoso. En el sueño, también era invierno. Isen llevaba su uniforme de policía. Sobre sus hombros aún quedaban copos de nieve sin derretir. Regresó antes de mi cumpleaños, con una sonrisa en los ojos. He vuelto, Carolina. He vuelto. Sí, había vuelto. Esta vez. No se le permitía dejarme sola otra vez. A lo lejos, el sol comenzaba a salir. Isen mentía. En realidad nunca regresó. Cuando amaneció, se desvaneció, pero no importa. No lo culpo. Esta vez, puedo ir a buscarlo. En mi cumpleaños número 17. Lo perdí. En mi cumpleaños número 22. Iré a encontrarlo.